El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 10. Reforma en Alemania. La misteriosa desaparición de Lutero despertó consternación en toda Alemania, y por todas partes se oían averiguaciones acerca de su paradero. Circulaban los rumores más descabellados y muchos creían que había sido asesinado. Se oían lamentos, no solo entre sus partidarios declarados, sino también entre millares de personas que aún no se habían decidido abiertamente por la reforma. Muchos se comprometían con solemne juramento a vengar su muerte. Los principales jefes del romanismo vieron atemorizados a qué grado había llegado la animosidad contra ellos, y aunque al principio se habían regocijado por la supuesta muerte de Lutero, pronto desearon huir de la ira del pueblo. Los enemigos del reformador no se habían visto tan preocupados por los actos más atrevidos que cometieron mientras estaba entre ellos como por su desaparición. Los que en su ira habían querido matar al valiente reformador estaban dominados por el miedo, ahora que él no era más que un cautivo indefenso. El único medio que nos queda para salvarnos, dijo uno, consiste en encender antorchas e ir a buscar a Lutero por toda la tierra para devolverle a la nación que le reclama. El edicto del emperador parecía completamente ineficaz. Los legados del Papa se llenaron de indignación al ver que dicho edicto llamaba menos la atención que la suerte de Lutero. Las noticias de que él estaba a salvo, aunque prisionero, calmaron los temores del pueblo y hasta acrecentaron el entusiasmo en su favor. Sus escritos se leían con mayor avidez que nunca antes. Un gran número de adeptos se unía a la causa del hombre heroico que frente a desventajas abrumadoras defendía la palabra de Dios. La reforma iba cobrando día a día más fuerza. La semilla que Lutero había sembrado brotaba en todas partes. Su ausencia realizó una obra que su presencia no habría realizado. Otros obreros sintieron nueva responsabilidad al serles quitado su jefe, y con nueva fe y ardor se adelantaron a hacer cuanto pudiesen para que la obra tan noblemente comenzada no fuese estorbada. Pero Satanás no estaba ocioso. Intentó lo que ya había intentado en otros movimientos de reforma, es decir, engañar y perjudicar al pueblo dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la iglesia cristiana, así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI. Unos cuantos hombres afectados en lo más íntimo por la agitación religiosa se imaginaron haber recibido revelaciones especiales del cielo y se dieron por designados divinamente para llevar a feliz término la obra de la reforma, la cual, según ellos, había sido débilmente iniciada por Lutero. En realidad, lo que hacían era destruir la obra que el reformador había realizado. Rechazaban el gran principio que era la base misma de la reforma, es a saber, que la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y práctica, y en lugar de tan infalible guía, sustituían la norma variable e insegura de sus propios sentimientos e impresiones. Y así, porque se despreció el único medio seguro de descubrir el engaño y la mentira, se le abrió camino a Satanás para que su antojo dominase las mentes. Uno de estos profetas aseveraba haber sido instruido por el ángel Gabriel. Un estudiante que se le unió abandonó los estudios
declarándose investido de poder por Dios mismo para exponer su palabra. Se les unieron otros que ya estaban inclinados al fanatismo. La forma de proceder de estos iluminados crearon mucha excitación. La predicación de Lutero había hecho sentir al pueblo en todas partes la necesidad de una reforma, y algunas personas de buena fe se dejaron extraviar por las pretensiones de los nuevos profetas. Los cabecillas de este movimiento fueron a Wittenberg y expusieron sus exigencias a Melanchthon y a sus colaboradores. Decían: somos enviados por Dios para enseñar al pueblo. Hemos conversado familiarmente con Dios y por lo tanto sabemos lo que ha de acontecer. Para decirlo en una palabra, somos apóstoles y profetas y apelamos al doctor Lutero. Los reformadores estaban atónitos y perplejos. Era este un factor con que nunca habían tenido que enfrentar y se hallaban sin saber qué partido tomar. Melanchthon dijo: hay en verdad espíritus extraordinarios en estos hombres, pero ¿qué espíritus serán? Por una parte, debemos precavernos de contristar el Espíritu de Dios y por otra, de ser seducidos por el espíritu de Satanás. Pronto se dio a conocer el fruto de toda esta enseñanza. El pueblo fue inducido a abandonar la Biblia o a rechazarla del todo. Las escuelas se llenaron de confusión. Los estudiantes, despreciando todas las sujeciones, abandonaron sus estudios y se separaron de la universidad. Los hombres que se tuvieron a sí mismos por competentes para reavivar y dirigir la obra de la reforma, lograron solo arrastrarla al borde de la ruina. Los romanistas, recobrando confianza, exclamaban alegres: un esfuerzo más y todo será nuestro. Al saber Lutero en la Warburg lo que ocurría, dijo con profunda consternación: siempre esperaba yo que Satanás nos mandara esta plaga. Se dio cuenta del verdadero carácter de estos fementidos profetas y vio el peligro que amenazaba la causa de la verdad. La oposición del Papa y del Emperador no le habían sumido en la perplejidad y congoja que ahora experimentaba. De entre los que profesaban ser amigos de la Reforma se habían levantado sus peores enemigos. Las mismas verdades que le habían producido tan profundo regocijo y consuelo eran usadas para despertar pleitos y confusión en la Iglesia. En la obra de la Reforma, Lutero había sido impulsado por el Espíritu de Dios y llevado más allá de lo que pensara. No había tenido el propósito de tomar tales resoluciones ni de lograr cambios tan radicales. Había sido solamente instrumento en manos del poder infinito. Sin embargo, temblaba a menudo por el resultado de su trabajo. Dijo una vez: si yo supiera que mi doctrina hubiera dañado a un ser viviente por pobre y oscuro que hubiera sido, lo que es imposible, pues ella es el mismo Evangelio, hubiera preferido mejor morir 10 veces antes que negarme a retractarme. Y ahora hasta el mismo Wittenberg, el verdadero centro de la Reforma, sucumbía rápidamente bajo el poder del fanatismo y de los desórdenes. Esta terrible situación no era efecto de las enseñanzas de Lutero, pero no obstante, por toda Alemania sus enemigos se lo señalaban a él como el causante. Con el ánimo deprimido, preguntábase a veces a sí mismo: ¿será posible que así remate la gran obra de la Reforma? Pero cuando hubo orado fervientemente al respecto, volvió la paz a su alma. La obra no es mía sino tuya, decía él, y no consentirás que se malogre por causa de la superstición o del fanatismo. No soportaba el pensamiento de seguir apartado del conflicto en una crisis tal, de modo
que decidió volver a Wittenberg. Sin más tardar se arriesgó a realizar el viaje. Se hallaba proscrito en todo el imperio. Sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida, y a sus amigos les era prohibido protegerle. El gobierno imperial aplicaba las medidas más rigurosas contra sus seguidores, pero vio que peligraba la obra del Evangelio y en el nombre del Señor se adelantó sin miedo a combatir por la verdad. En una carta que dirigió al elector, después de manifestar el propósito que alentaba de salir de la Warburg, decía: «Sepa su Alteza que me dirijo a Wittenberg bajo una protección más valiosa que la de príncipes y electores. No he pensado solicitar la ayuda de su Alteza, y tan lejos estoy de impetrar vuestra protección, que yo mismo abrigo más bien la esperanza de protegeros a vos. Si supiese yo que su Alteza querría o podría tomar mi defensa, no iría a Wittenberg. Ninguna espada material puede adelantar esta causa. Dios debe hacerlo todo sin la ayuda o la cooperación del hombre. El que tenga más fe será el que podrá presentar mejor defensa». En una segunda carta que escribió, camino de Wittenberg, añadía Lutero: «Heme aquí, dispuesto a sufrir la reprobación de su Alteza y el enojo del mundo entero. ¿No son los vecinos de Wittenberg mi propia grey? ¿No los encomendó Dios a mi cuidado? ¿Y no deberé, si es necesario, dar mi vida por amor de ellos? Además, temo ver una terrible revuelta en Alemania, que ha de acarrear a nuestro país el castigo de Dios». Con exquisita precaución y humildad, pero a la vez decidido y firme, volvió Lutero a su trabajo. Con la Biblia, dijo: «Debemos rebatir y echar fuera lo que logró imponerse por medio de la fuerza. Yo no deseo que se valgan de la violencia contra los supersticiosos y los incrédulos. No hay que constreñir a nadie. La libertad es la esencia misma de la fe». Pronto se supo por todo Wittenberg que Lutero había vuelto y que iba a predicar. El pueblo acudió de todas partes, al punto que no podía caber en la iglesia. Subiendo al púlpito, instruyó el reformador a sus oyentes. Con notable sabiduría y mansedumbre, los exhortó y los amonestó, mencionando en su sermón las medidas violentas de que algunos habían echado mano para abolir la misa. Dijo: «La misa es una cosa mala. Dios se opone a ella. Debería abolirse, y yo desearía que en su lugar se estableciese en todas partes la Santa Cena del Evangelio. Pero no apartéis de ella nadie por la fuerza. Debemos dejar el asunto en manos de Dios. No somos nosotros los que hemos de obrar, sino su palabra». «¿Y por qué?», me preguntaréis. «Porque los corazones de los hombres no están en mis manos como el barro en las del alfarero. Tenemos derecho de hablar, pero no tenemos derecho de obligar a nadie. Prediquemos y confiemos. Lo demás a Dios. Si me resuelvo a hacer uso de la fuerza, ¿qué conseguiré? Fingimientos, formalismo, ordenanzas humanas, hipocresía. Pero en todo esto no se hallará sinceridad de corazón, ni fe, ni amor. Y donde falte esto, todo falta. Y yo no daría ni una paja por celebrar una victoria de esta índole. Dios puede hacer más mediante el mero poder de su palabra que vosotros y yo y el mundo entero con nuestros esfuerzos unidos. Dios sujeta el corazón y una vez sujeto, todo está ganado. Estoy listo para predicar, alegar y escribir, pero a nadie constreñiré, porque la fe es un acto voluntario. Recordad todo lo que ya he hecho. Me encaré con el Papa, combatí las indulgencias y a los papistas, pero sin violencia, sin tumultos. Expuse con claridad la palabra de Dios, prediqué y escribí. Esto es todo lo que hice.
Y sin embargo, mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectó al papado como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno. Y sin embargo, nada hice. La palabra sola lo hizo todo. Si hubiese yo apelado a la fuerza, el suelo de Alemania habría sido tal vez inundado con sangre. Pero ¿cuál hubiera sido el resultado? La ruina y la destrucción del alma y del cuerpo. En consecuencia, me quedo quieto y dejo que la palabra se extienda a lo largo y a lo ancho de la tierra. Por 7 días consecutivos predicó Lutero a las ansiosas muchedumbres. La palabra de Dios quebrantó la esclavitud del fanatismo. El poder del Evangelio hizo regresar a la verdad al pueblo que se había descarriado. Lutero no deseaba verse con los fanáticos cuyas enseñanzas habían causado tan grave perjuicio. Harto los conocía por hombres de poco juicio y de pasiones desordenadas, y que, pretendiendo ser iluminados directamente por el cielo, no admitirían la menor contradicción ni escucharían un solo consejo ni a un solo cariñoso reproche. Arrogándose la suprema autoridad, exigían de todos que, sin la menor resistencia, reconociesen lo que ellos pretendían. Pero como solicitasen una entrevista con él, aceptó en recibirlos y denunció sus pretensiones con tanto éxito que los impostores se alejaron en el acto de Wittenberg. El fanatismo quedó detenido por un tiempo, pero pocos años después revivió con mayor violencia y logró resultados más desastrosos. Respecto a los principales directores de este movimiento, dijo Lutero, para ellos las Sagradas Escrituras son letra muerta. Todos gritan, ¡el Espíritu! ¡El Espíritu! Pero yo no quisiera ir, por cierto, a donde su Espíritu los guía. Quiera Dios en su misericordia guardarme de pertenecer a una iglesia en la cual solo haya santos. Deseo estar con los humildes, los débiles, los enfermos, todos los cuales conocen y sienten su pecado y suspiran y claman de continuo a Dios desde el fondo de sus corazones para que Él los consuele y los sostenga. Thomas Müntzer, el más activo de los fanáticos, era hombre de notable habilidad que, si lo hubiese encauzado debidamente, habría podido hacer mucho bien, pero desconocía aún los principios más rudimentarios de la religión verdadera. Deseaba vehementemente reformar el mundo, olvidando, como otros muchos iluminados, que la reforma debía comenzar por él mismo. Ambicionaba ejercer cargos e influencia y no quería ocupar el segundo puesto, ni aún bajo el mismo Lutero. Declaraba que, al colocar la autoridad de la Escritura en sustitución de la del Papa, los reformadores no hacían más que establecer una nueva forma de papado, y se declaraba divinamente comisionado para llevar a efecto la verdadera reforma. El que tiene este espíritu, decía Müntzer, posee la verdadera fe, aunque ni por una sola vez en su vida haya visto las Sagradas Escrituras. Los maestros del fanatismo se entregaron al influjo de sus impresiones y consideraban que cada pensamiento y cada impulso como voz de Dios, dando como resultado que se fueran a los extremos. Algunos llegaron hasta quemar sus Biblias, exclamando, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Las enseñanzas de Müntzer apelaban a la afición del hombre a lo maravilloso y contribuían a su orgullo al colocar en realidad las ideas y las opiniones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Millares de personas aceptaban sus doctrinas. Pronto llegó a condenar el orden en el culto público y declaró que obedecer a los príncipes era querer servir a Dios y a Belial. El pueblo que comenzaba a librarse del yugo del papado se empezaba a sentir impaciente bajo las restricciones de la autoridad civil.
las enseñanzas revolucionarias de Münzer, con su presunta aprobación divina, los indujeron a sublevarse contra toda sujeción y abandonarse a sus prejuicios y a sus pasiones. Siguiéronse las más terribles escenas de sedición y contienda, y los campos de Alemania se empaparon de sangre. Continuaremos. El conflicto de los siglos.